Comenzaré preguntando, ¿por qué nos gusta tanto verlos caer? Hace un tiempo tuve una conversación con un buen amigo sobre el Superman del universo Injustice y tengo sentimientos encontrados. Al principio estaba bien con haberme jugado Injustice God Among Us y decir, es que este juego es increíble, puto Superman se volvió loquito, cómo lo quiero, ojalá los hubiese matado Así me escucho cada vez que recuerdo cómo pensaba sobre esto. Pero antes de nombrarles este caso específico, volvamos a la cuestión inicial. Todos tenemos un héroe, o necesitamos alguno, sin importar el origen o el contexto social religioso, todos tenemos algún héroe en algún ámbito de nuestra simpatía. Pero hay algo que el ser humano, por alguna razón desconocida, le encanta ver. ¿Hay algún motivo especial sobre nuestra enfermiza afición por ver miserables a nuestros héroes? Si nos vamos a lo religioso, nos cuentan el viacrucis de el Mesías de una forma romántica, porque tenía un propósito. El de Cristo era la salvación. ¿Ya entienden por dónde voy? Nuestros héroes pasan por situaciones miserables y sea cual sea el resultado, parece gustarnos. No soy un experto en psicología, la carrera que curso no trata sobre eso, ni siquiera soy sociólogo, pero puedo permitirme realizar mis hipótesis. Eres libre de apoyar o desmeritar estas ideas. Primero, hablemos de Schadenfreude, o mejor aún, el placer de ver a otros caer. Muchos son los motivos de este fenómeno. Hablemos un momento sobre ello. La envidia es uno de los motivos. La frase popular, si yo no tengo o si no soy yo, no será nadie o no lo tendrá nadie, aunque suene digno de una caricatura, recordemos que estos cartoons son casi una realidad. Los autores dirigen la serie tratando una problemática y adaptándola a un mundo más infantil y atractivo. Efectivamente, existen personas así. Hay quienes prefieren ver fracasar a los demás para no verles obtener lo que ellos mismos no pueden o no pudieron en algún momento. O bueno, en algún momento de su vida se sintió inferior y por ello le alegra ver sufrir a quien se desempeñó mejor en algún ámbito en el que competían. Esto, por supuesto, va acompañado de cierta manera a la baja autoestima o a la competitividad o rivalidad. Otro de los motivos es a lo que realmente nos compete el día de hoy, por justicia social. Proviene de ver un castigo para un comportamiento visto como inmoral o malo. Es el placer asociado con ver a una persona mala siendo lastimada o recibiendo represalias. El Schadenfreude se experimenta aquí porque hace que las personas sientan un cumplimiento de la justicia por un mal que antes no había sido castigado. Desde tiempos inmemorables el hombre se vio atraído por una satisfacción de castigar con mano dura la justicia. Les daba satisfacción porque sentían hacer lo correcto. ¿Nos vamos hacia la Edad Media y las ejecuciones públicas? No lo veo necesario, ¿verdad? Esto de una necesidad absurda sobre el cumplimiento de la ley bajo un castigo determinante es algo atractivo para nosotros. ¿Por qué nos gusta Punisher o Ghost Rider? Exacto. Casos tan infantiles como aquel capítulo de Clarence donde pierde a su juguete y se vuelve prácticamente un muerto en vida. ¿Hay algún motivo en especial de cómo ese capítulo pudo ser tan recordado? Porque lo vimos miserable, se hizo hasta meme. Eso hasta ver cómo nuestros personajes favoritos se ven tentados a convertirse en asesinos. Y créanme que esa palabra es lo más lindo, porque hay una palabra por F, palabra adorada por el gobierno para inculpar a los demás de traición de la patria, pero de eso jamás hablaremos por mi seguridad. Tengo un listado de personajes del que quiero hablarles, un listado un poco largo donde voy a ir desarrollándolo poco a poco. Empecemos con un caso bastante general. Aunque estemos hablando del mejor detective del mundo, el murciélago, no. Bruce Wayne es un personaje muy complejo. Su mera existencia se basa en la toma de acciones por un propósito que le quema y le destruye. Tal y como han señalado muchos cómics, su cuerpo está lleno de cicatrices. Muchas de ellas hablan de batallas ganadas, otras perdidas, pero todas ellas fueron superadas. Hay una cicatriz que nunca pudo sanar. La muerte de sus padres es el talón de Aquiles de nuestro superhéroe. Aunque su moral sea inquebrantable y prefiera arriesgarse a morir antes de romper sus principios, los momentos más recordados del murciélago son cuando toca fondo. ¿Por qué no recordamos cuando Batman logró vencer a Bane en centenares de ocasiones, sino más bien recordamos la catastrófica fractura producto de su primer enfrentamiento? O más bien, no recuerdan tanto al Batman de Injustice por ser el principal cerebro del movimiento rebelde
pierde contra el Hombre de Acero, sino por el episodio donde pierde a su primer hijo. La muerte de Ala Nocturna supuso un verdadero terremoto para los cimientos de la fortaleza mental del murciélago. Detrás de la máscara no está el superhéroe, está un humano como tú, como yo, uno que perdió a su hijo a manos de su otro hijo. Ah, claro, hijos. Seguro recuerdan con mucho cariño al Batman de Thomas Wayne o al Batman Flashpoint, como quieran decirle. Todos los fanáticos, incluyéndome, aman con locura y romantizan esta versión del Caballero de la Noche. Muy tarde, saliendo del cine, la pareja feliz de Thomas y Martha Wayne se vieron envueltos en un atraco. Uno donde el asaltante accionó el arma y mataron a su hijo. Bruce Wayne estaba muerto. Esto supuso un cambio en la línea temporal original, por supuesto. Devastada por la pérdida de su hijo, ella ahora sería la mujer que ríe, mientras el némesis murciélago sería su propio esposo. Y así, tengo un millón de ejemplos. ¿Por qué recuerdan al Batman que ríe? Exacto. Sé muy bien que lo captaron ya, pero siempre les haré esa pregunta para exponer mi punto. Mejor demos paso a otros personajes. Un ejemplo sería Punisher. Sé que conocemos a Frank Castle. No Frank Castle, Dios santo. Sé que conocemos a Frank Castle. Su historia de venganza tiene un motivo, algo para justificar incluso. Si no lo conocen, no quiero enfatizar mucho en la historia porque quiero que se coman los cómics del Castigador o solo véanse la película. Sí, escucha esta canción. El verdadero punto es que hablaremos sobre el infame cómic What If. Punisher mata el universo Marvel. Una historieta de un solo tomo nos cuenta cómo el veterano de guerra Frank Castle pierde a su familia por un accidente producido en un encontronazo entre héroes y villanos. Esta historia, a pesar de ser de un solo tomo, enfatiza bien los procesos por los que pasa el Punisher, desde las reacciones impulsivas, pasando por su proceso de resignación ante no poder hacer nada por su pérdida y cómo su ira le llevó a hacer daño al único que realmente se preocupó por él. Frank perdió su familia en un accidente producido en un altercado de héroes contra villanos. Cuando llegó a la escena se encontró con una desgracia. Le ofrecieron unas disculpas catalogadas por él mismo como vacías, y obviamente para Castle eso no bastaba. Evitaré hablar mucho del cómic por si les interesa leerlo, pero me puedo permitir contarte que gracias a un contacto con mucha influencia, pudo salir de la cárcel tras el juicio por homicidio y comenzó una cacería contra superhombres y mutantes, donde hasta el mismísimo Kingpin no pudo salvarse. Tras la cacería, en algunas ocasiones lo condenaron nuevamente a prisión y en todos los casos tuvo un abogado. Desde su primer asesinato hasta el último donde pudieron apresarlo, Matt Murdock se preocupó por él y trató de alentarlo a dejar la ira, pero no pudo. Su cacería siguió hasta su último objetivo. Daredevil le esperó en Hell's Kitchen, y no para cocinar con Gordon Ramsay obviamente, sino para tratar con el Castigador. No les spoileré el final para que de verdad puedan leerlo, pero déjenme decirles que es la versión más miserable del Punisher. Bueno, ya de por sí es un personaje miserable y a todo el mundo le gusta su crueldad impulsada por su propósito. Sigamos con Wolverine. Definitivamente no el de Hugh Jackman. Aún con sus momentos serios y sensibles, vamos a dejar de hablar de lo típico. La historia de este personaje es variada en algunas ocasiones y cada una de ellas son igual de complejas. Logan se ve envuelto en un momento de desgracia donde toca a fondo, donde se rinda a sus instintos animales y comete atrocidades, o algunas tocando el ámbito amoroso o familiar, en otras con los hermosos y comercialmente venerados What If. Sé que muchos ya se lo han leído, pero ¿por qué recuerdan tanto al cómic de Old Man Logan? Es una historia de mierda, morbosa hasta no poder más, con el Logan más patético de la historia y con el final más anticlimático del mundo. De verdad, parece que no tienen gustos en lo absoluto. Si no conoces esta historia, déjame contártela con lujo y detalle para que jamás te leas este cómic horrible. Los villanos ganaron la guerra contra los héroes. Por su lado, mataron a los Vengadores y para poder ocuparse de los X-Men, Mysterio creó una
una ilusión de los villanos en los demás miembros para que Wolverine los asesinara sin saber. Este plan funcionó. El luto por haber asesinado no intencionalmente a sus propios amigos y compañeros fue una cicatriz insanable para el resto de su vida. Pero de alguna manera conoció a una mujer y tuvo una familia, al parecer en Sacramento. No sé, no he ido a Estados Unidos y no hay mención a su geografía espacial. Los héroes que quedan o viven de manera miserable o tratan de hacer un golpe de estado para quedarse con el poder. ¿Y dónde está Logan? Como les comenté, tuvo una familia y vivía vendiendo cosas en un rancho. Debía vender lo suficiente para poder pagar a la pandilla de Hulk para evitar problemas. Sí, Hulk se volvió más hijo de puta que de costumbre y amedrenta a los inquilinos de los pueblos porque cada líder tiene un sector que le pertenece por completo. De ninguna manera hay ningún propietario, todos cobran impuestos y todos son inquilinos de los mismos líderes como si fuera el sueño húmedo de cualquier presidente comunista. Esto es lo que llaman fertinitro. Aprobado, exprópiese y pásese a propiedad patria. El punto es que no tienen dinero, le piden más tiempo, la pandilla de Hulk se va, no sin antes partirle la vida a coñazos a Wolverine y burlarse de su miseria y de su dolor. Logan tiene un pacto de no sacar las garras otra vez, hasta que llega Hawkeye. Le ofrece llevar una mercancía al otro lado del país y mucho dinero. Acepta sin opción y viajan por todo el país donde ocurre de todo. Rescatan a la hija de Hawkeye, que resulta ser nieta de Peter Parker. Ella misma mata a Kingpin y casi mata a su propio padre porque lo que quería realmente era hacerse con el control. Caen en una zanja donde se encuentran con una especie de Dwemer del Skyrim, se encuentran con el Ghost Rider, se encuentran con un niño que puede matar con hormigas y entre otras cosas más llegan a su destino. Entregan la mercancía que era un sueldo del supersoldado de una organización que quiere resurgir S.H.I.E.L.D. y acaba con la tiranía. Era mentira porque eran agentes encubiertos del presidente, matan a Hawkeye y duermen a Logan. El presidente es Red Skull y le traen los cadáveres para que los diseque y los cuelgue en su salón de trofeos. Logan se levanta y mata a Red Skull, escapa con muchísimo dinero y logra llegar antes de tiempo a su casa. La pandilla de Hulk había llegado de antes, traicionando su palabra, mataron a su familia, se arrecha, mata a toda la familia de Hulk, que es un montón. Llega hasta el mismísimo Bruce Banner, que confiesa que se está cogiendo a su propia prima. Hulk se lo come, mata a Bruce Banner porque se regeneró por su factor curativo, le perdona la vida a un cobarde hijo de Hulk y a un bebé hijo de Hulk. Le da el santo sepulcro a su familia y deposita sus esperanzas en el bebé hijo de Hulk que se robó para entrenarlo como una máquina de matar villanos. Fin. Es broma, no se librarán de mí tan fácilmente, pero esa es la cuestión. Tremendo cómic de mierda. Es increíble cómo la gente puede endiosar una historia que la palabra bodrio termina siendo un halago para semejante trozo de cagada. Díganme ustedes, no, si tienes 15 años no me puedes responder, estás en la etapa edgy donde te quieres parecer a Yotaro Kuyo. ¿A quién le puede gustar un cómic así? Ni siquiera es una historia oscura o edgy, simplemente es morbo. El cómic. ¿Cuánto morbo puedo meter en un solo panel? Son las competencias olímpicas de la degradación mental y a la gente le gusta. Dios mío, ¿por qué? No tiene sustancia. En este cómic la violencia no siempre sirve para avanzar en la trama o profundizar en los personajes. Más bien, solo es para causar un factor shock y ya. Ojo, el plot twist de que Wolverine mató a sus amigos es increíble, por más de la imposibilidad del hecho de que Mysterio pueda llegar a tener más poderes que los instintos animales de Logan. Pero aparte de eso, casi toda la violencia morbosa del cómic es innecesaria, o sea, es sumamente gratuita. Uso excesivo de las páginas de Splash y de paso los cuadros son enormes. El mal desarrollo de personajes. ¿Cómo es posible de que Hawkeye haya caído en esa trampa por parte del gobierno siendo el tipo más desconfiado del mundo? ¿Por qué la nieta del Hombre Araña abandonaría los principios de su abuelo y traicionaría prácticamente lo que su propia madre pensaba de ella? Como Kingpin, siendo de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, accedió a ser relegado a solo gobernar un sector del mapa. Y siguiendo con este punto, como Red Skull, que es un nazi, permite a gobernadores con sus propias leyes en cada estado y no busca la dominación perpetua del territorio. Hay muchas cosas que no encajan y sin lugar a dudas este universo es una gran puta mierda y a la gente le gusta. No, es que es una historia madura, toca temas maduros y adultos y Cállate, Luis Alejandro. Cállate. Solo porque tenga sangre y violencia indiscriminada no lo hace maduro, lo hace morboso y degenerado. Veo prudente cambiar de aire. Mejor hablemos de Superman. Finalmente, hablemos del señor de la miniatura. Me ganaré el odio de muchos de ustedes, pero déjenme mostrarles al hombre de Krypton. Este tipo realmente es un miserable, desde el inicio de su vida hasta el final. El kryptoniano es la imagen viva de la dependencia emocional. No me malentiendan, no podemos juzgarlo. Es decir, desde que el pobre hombre tiene memoria carga con el peso de ser uno de los seres más poderosos del universo. Eso le da la inimaginable potestad para hacer su voluntad.
Afortunadamente, en la mayoría de los casos, su voluntad brilla indudablemente en la justicia, la paz y la prevalencia de la humanidad. Pero hasta este personaje tiene sus eventos canónicos. En algún momento de su historia puede perder lo que más quiere: sus padres, su amada, su gente. Superman tiene todo en contra desde un inicio. Cambiando de universo de historietas gráficas, bien sabemos el dicho: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya se puede imaginar la responsabilidad cargada por Kal-El al ser consciente de ser el hombre más poderoso del universo y ser juzgado por ello. Y aunque tiene un sentimiento de pertenencia y apego por Metrópolis, llega un punto donde no solo su ciudad, hasta las Naciones Unidas juzgan al Hombre de Acero, llegándolo incluso a traicionar. Para mí, este personaje tiene todo el perfil de un sociópata si lo analizas bien, pero no soy analista, soy youtuber. Algunas de las versiones de Superman pueden llegar a convertirse en malignas, como el Kal-El de la Tierra 3, formando el Sindicato del Crimen, con las versiones malvadas de nuestros personajes favoritos de la Liga de la Justicia. Ultraman, no ese Ultraman. La versión malvada del Superman de Tierra 3 carece una visión clara más allá de la dominación. Se basa en el miedo y la intimidación, no en la estrategia o planificación a largo plazo. No tiene liderazgo, pues no puede mantener ni siquiera una unión estable en el Sindicato del Crimen. Su incapacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y su falta de flexibilidad táctica lo convierten en un líder deficiente. Y no es broma cuando les digo que los cimientos responsables de mantener la estabilidad mental del superhombre son completamente materiales y con poca sustancia. Si le matan a Lois Lane, se vuelve loco, se vuelve patético o le da un par de vueltas al globo terráqueo como si nada. Todos aman Kingdom Come, y para ser honestos, yo también, Dios mío. Pero nunca entenderé cómo pueden romantizar la miseria de la vida del Hombre de Acero de este universo. Su desconexión de la humanidad lo hace un líder ineficaz, incapaz de comprender las necesidades y los desafíos de una nueva generación de héroes. Su incapacidad de adaptarse a los cambios en la sociedad lo convierte en un símbolo de una era pasada que ya no resuena con el presente. A pesar de sus intenciones nobles, este Superman ha perdido la capacidad de inspirar esperanza. Su presencia impone tensión antes de admiración, y su liderazgo se basa en la fuerza en lugar de la inspiración. Esta versión del superhombre es un símbolo de fracaso, obsolencia y decadencia, y estuvo a nada de llamarse Ultraman, pero un buen ciudadano lo pudo detener a tiempo. Y para terminar, hablemos de la versión del Hombre de Acero más criticada y de la que hablamos al principio del video: Superman de Injustice. Antes de explicar la naturaleza de este personaje, si se jugaron Injustice, juegazo. Si no se han leído el cómic, pueden hacerlo, entenderán que no es un universo para extenderlo porque es un what if, pero está bien el cómic. La película es mi crítica, tremenda cagada. ¿Cómo la animación puede ser inferior a una película que le saca 11 años? El impacto por la muerte de Lois no parece afectarla al inicio, y mucho después en la película utilizan el cliché de hacerlo ver demacrado poniéndole barba. Es un Superman criticado por abandonar sus ideales sin antes haber pasado por un luto. En resumen, tremendo universo de mierda. Ahora sí, el Kal-El de este universo es la representación viva de la peligrosa idea de la corrupción en base al poder y la dominación perpetua y absoluta. Es, sin querer queriendo, un recordatorio de cómo hasta un héroe puede sucumbir. Su incapacidad para distinguir entre el bien y el mal lo convierte en un peligro para la sociedad. Sus acciones violentas y represivas socavan los valores que alguna vez defendió. Su creencia de que él solo puede salvar el mundo es un ejemplo de arrogancia suprema. Su negatividad a escuchar a los demás y su desprecio por las opiniones divergentes lo convierte en un líder dictatorial. Su traición a la confianza del público es un golpe devastador para la idea de los superhéroes como símbolos de esperanza. Todo lo contrario a Superman, y mucha gente ama este universo. Por última vez les voy a preguntar, ¿por qué nos gusta ver cuando Spider-Man toca fondo y, sumido en ira y venganza, castiga brutalmente a Kingpin, propinándole la paliza más humillante de toda la historia? ¿Por qué nos gusta ver a Superman perdiéndolo todo y ser tratado como un inútil símbolo de los viejos días? ¿Por qué nos gusta ver a Batman cuestionarse si matar al Joker o no? ¿Por qué nos gusta verlos caer?